Hermanos y amigos, muy buenos días, Dios les bendiga. Espero que en este día domingo estén bien y que todos acá conectados y unidos a través de este medio para escuchar palabra de Dios. Hoy seguimos hablando del segundo tema, que es una continuación obviamente de la primera predicación, que se llama Enseñanzas que dejan las advertencias de Jesús. En este caso sería la segunda parte. Estamos hablando de varias enseñanzas que nos deja las advertencias de Jesús. La primera es que dijimos que la venida de Cristo pues estaba cerca. La segunda, que hablamos que nos ayudan a comprender la dinámica de la palabra de Dios. Y la tercera, que nos enseña a ser preventivos. Estábamos mirando que debíamos estar en casa y que muchos eventos en la Biblia, leí después, suceden en casa, que cuando llegaron los ángeles a Sodoma, ellos estaban en casa, en fin, todos los siervos del Señor estaban en casa cuando sucedieron ciertas cosas graves en la palabra, y creo que esta no es la excepción. Así que vamos a seguir con el cuarto punto de esta mañana, en la cual nos enseña a no tener miedo a lo inevitable. Entonces vamos a mirar la palabra de Dios. Recuerden que le preguntaron al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Le preguntaron. Y el Señor comenzó a darles desde el versículo 4 en adelante varias señales, ¿no? El primero es el engaño, el versículo 5. En el versículo 6 dice que oirán de guerras entre algunos países. El sexto habla que se levantará nación contra nación. Habla del hambre que habrá, de los terremotos en diferentes lugares. Todas estas señales que Dios nos dice acá. Entonces, sin embargo, el Señor dice ahí, mirad que no os turbéis. Es la palabra clave. Entonces esto nos enseña a no tener miedo a lo inevitable. Estuve mirando en el griego original la palabra mirar, y es discernir con claridad lo físico y lo mental, es decir, mirar con cuidado. Mirad que no os turbéis. La palabra turbar significa lamentar, clamor, aterrarse. En otras palabras, lo que el Señor dice es que no debemos de lamentarnos, no debemos de aterrarnos. Y es muy diferente a no sentir miedo, a no sentir susto. Es normal. Nosotros somos seres humanos con todas las implicaciones que esto trae. Y es obvio que ante esta situación del coronavirus vamos a sentir temores, miedos, y no se sienta mal. No sienta que le está fallando al Señor. No sienta que usted como cristiano o como seguidor de Jesús o como lector de la Biblia no puede tener esta clase de sentimientos. Lo primero es que nosotros somos seres humanos. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Me gusta que el Señor dice, mire, no os turbéis, y me gusta lo que dice ahí. Dice que es necesario que todo esto acontezca. Realmente el Señor dice que estas cosas tienen que pasar, dice otra versión. Es decir, esto va a llegar. En la cuestión de la turbación, no es que el Señor nos diga que no debemos tener miedo, que no debemos de asustarnos. No. Es el de no aterrarnos por lo que está pasando. En otras palabras, el Señor dice, esto está pasando y va a volver a pasar. No solamente las pestes, lo que estamos viendo, lo que son las bacterias, los virus y todo eso, sino que también van a venir terremotos, van a venir guerras. Y Apocalipsis nos dice que va a venir una contaminación terrible. En la mayoría de los ríos, de los mares, se contaminarán. El medio ambiente se contaminará. Por ejemplo, la Biblia habla de que en un futuro lo que es los órganos internos se pudrirán aún con las personas vivas. O sea que vienen momentos y situaciones muy, muy difíciles. Entonces, no es de no tener miedo o no tener susto, sino que es en no alarmarnos por esto que está pasando,
sino que esto, como dijo el Señor, será un principio de dolores. Entonces, dijo alguien una vez, si su problema tiene solución, entonces, ¿para qué se preocupa? Y si no tiene solución, entonces, ¿para qué se preocupa? Es un susto innecesario en el sentido de que esto nos vaya a coger como sorpresa y provocar pánico. Lo realmente es que estas cosas van a pasar. Y nosotros como seguidores del Señor, como lectores de la Biblia, no nos debe coger esto desprevenidos, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Como si alguna cosa rara nos aconteciese. La Biblia nos advierte y ya nos ha advertido, sino que como no hemos vivido una situación de esta, nunca hemos estado así, pero realmente no es de extrañarnos. Dice la NTV, dice, no se dejen llevar por el pánico. Dice otra Biblia, procuren no alarmarse, pero no se asusten. Y sinceramente lo que el Señor quiere decir en esta situación es que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia en Mateo 28:20? Dice lo siguiente. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Empezando que esto no va a ser el fin del mundo. No es el miedo al fin del mundo, porque esto no va a suceder. Cuando uno mira la palabra de Dios de una manera escatológica, hay muchos eventos que están por cumplirse. Por ejemplo, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, el milenio, y todo eso hasta que no pase, es que no va a llegar el fin del mundo. Y es un fin que dice la Biblia que la tierra arderá como estopa, es decir, va a ser con fuego. Primero fue con agua, ahora va a ser con fuego. Entonces, no es el fin del mundo. Sin embargo, el Señor ha prometido acompañarnos hasta el fin del mundo. Entonces, en las directrices que el Señor da allá en Mateo 28, 19 y 20, cuando dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones enseñándoles estas cosas, una de las cosas que el Señor coloca énfasis en eso, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y eso es algo que nosotros en estos tiempos debemos tener en cuenta, que el Señor está con nosotros, está hasta el fin del mundo, está con nosotros y está todos los días. Él no es intermitente, Él es continuo y Él es constante. El Señor ha prometido estar con nosotros. Lo que el Señor no ha prometido, y es lo que nosotros como cristianos y creyentes y lectores de la Biblia debemos comprender, es que nos va a guardar. Aunque Dios es poderoso para guardarnos, Dios es poderoso para librarnos, Dios es poderoso para sanarnos, no significa que Él tenga que hacerlo. Porque es que Dios no está obligado a guardarme, a librarme, a sanarme. Porque una cosa que nosotros debemos aprender es que nosotros debemos amar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él hace. Si hace o no hace, es soberanía de Dios y nosotros tenemos que amarlo simplemente porque Él existe y porque Él es Dios. Entonces, esta parte de no os turbéis no es garantía de que el Señor nos va a guardar o nos va a librar del peligro. No, no es garantía. Nos enseña a no tener miedo, no importando las circunstancias. No tener miedo porque Él está con nosotros. A no tener miedo porque va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Porque Él es el poderoso, porque Él es el Rey. Pero no significa muchas veces que nos va a guardar. Yo antes creía eso, que como que Dios tenía la obligación de guardarnos. Qué fácil es decir, no, ninguna plaga tocará nuestra morada. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos un sobrino cristiano, joven, ¿y qué pasó? Murió de chikungunya. Llegó y él murió a los 3 días de darle. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y nosotros como creyentes, por qué nos pasa esto? Pues realmente nosotros somos como los demás seres humanos. Cuando uno se mira todas las pestes que han ocurrido en las pandemias,
por ejemplo, a la viruela, que mató millones de personas, más de 60 millones, el sarampión que mató 200 millones, la gripe española que mató 100 millones, la peste antonina mató 5 millones, la peste justiniana mató 50 millones, la peste negra bubónica mató 200 millones y el cólera 1 millón. Y cuando uno se pone a mirar la historia, aquí no dicen que fueron de otras religiones o de gente que no lea la Biblia o de solamente los malos. Aquí entra todo el mundo, creyentes y no creyentes. Cuando el avión chapecoense, ¿lo recuerdan? Que se accidentó, sobrevivieron 6 personas, 3 cristianos y 3 cristianos católicos, 3 cristianos evangélicos y 3 cristianos católicos. Entonces, no es garantía. Esa palabra no os turbéis. Dios no nos está prometiendo guardarnos y librarnos de todos los peligros. Por eso es que uno tiene que ser preventivo. Por eso es que uno tiene que tener cuidado. Por eso uno tiene que estar en casa. Porque si Dios, imagínense eso, si Dios nos prometiera guardarnos y librarnos, ¿cómo seríamos de irresponsables? ¿Cómo seríamos nosotros en las calles mirando a los demás que no pueden salir? Porque, claro, habría sobre nosotros una promesa. Entonces, ¿cómo sería eso de irresponsables? Y quizás nos llenaríamos de vanagloria, de orgullo, que a nosotros no nos pasa nada y a los demás sí. Pero Él sí ha prometido acompañarnos, estar en las buenas y en las malas. Eso es lo importante, lo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, es importante no confundir lo que es la compañía de Jesús con la protección. Y hay una parte en Esther 4:16 que yo quiero que la miremos en esta hora. Mire que Esther, hubo una situación muy terrible en los tiempos aquellos donde los judíos iban a ser masacrados por un rey. Esther llegó a ser esposa del rey y ella decidió presentarse ante el rey para abogar por los judíos. Había un problema muy tremendo, y es que si una persona se presentaba ante el rey sin haberle notificado, o el rey sin saber que venía, era potestad del rey recibirlo o no. Y ese no era el problema únicamente. El rey decidía si lo mataba o no, por haber irrumpido, digamos, bruscamente fuera de su voluntad. Esther sabía eso, sin embargo ella fue ante el rey. Le dice Esther a Mardoqueo: reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa. Dice: y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita, y si tengo que morir, moriré. ¿Ve? ¿Qué tal ella diciendo: yo voy, pero si el Señor me guarda? No, yo me presento ante el rey, pero es que Dios me tiene que guardar. Es que Dios me tiene que salvar. Yo soy la hija del Rey de Reyes y el Señor de Señores. No, el verdadero siervo, el verdadero seguidor de Jesús dice: y si tengo que morir, pues voy a morir. Voy a hacer lo que a mí me corresponde, ir al rey, abogar por los judíos. Pero si tengo que morir, moriré. Es potestad de Dios si vivió o no vivió. Realmente más que la del rey. Entonces ella fue y se presentó, ¿y qué pasó? No le pasó nada, pero ella confiaba en Dios y creía firmemente que Dios la estaba acompañando, pero no que Dios le iba a guardar. Entonces no crea que ninguna plaga de Egipto tocará nuestra morada, empezando que no son las mismas plagas de Egipto, son otras plagas, son otros tiempos. Entonces no podemos decir eso. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida. Él ha prometido, como he dicho, acompañarnos. Entonces, en Daniel 3 hay otra palabra muy bonita. Es la historia de los amigos de Daniel. Imagínense ustedes que el rey mandó a hacer una estatua inmensa, grandísima. Y el rey dijo: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis
y adoréis la estatua que os he hecho, porque al rey le dijeron que los tres amigos de Daniel no se arrodillaban a adorar a la estatua que él mismo había levantado, una esfinge, una réplica de su presencia. Entonces dijo él, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. El rey dijo, si ustedes no adoran esta estatua, disculpen, yo les voy a echar al horno de fuego ardiendo. Y dijo una cosa impresionante. Dijo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dijo él. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario, y me gustaría que le pusiéramos mucho cuidado a esta respuesta, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, si te queremos responder, lo hacemos, sobre todo a la pregunta del rey. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dios lo puede hacer. Estos hombres de Dios, amigos de Daniel, lo sabían. Dios tiene todo el poder para librarlos, obviamente. Pero dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos puede librarnos. Ellos sabían. Tú y yo debemos saber que Dios nos puede librar. Él tiene el poder para librarnos, la capacidad para librarnos. Él es Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Él es Dios, el creador del universo. Él puede, Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Él es omnipotente. Ellos sabían eso. Y dijeron, ¿sabe? Dios puede librarnos de ese horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, rey, nos librará. Pero no podemos quedarnos solamente ahí. Es necesario mirar lo que dice el siguiente versículo. Y si no, ¿ve? O sea, ellos sabían que Dios tenía el poder para librarnos. Pero sabían que era potestad de Dios, librarlos o no librarlos. La cuestión es que si Dios no nos guarda, no nos libra, no es porque no pueda. Él puede hacerlo, es que no quiere. No es su voluntad. Miren la actitud de ellos, como la reina Esther. Porque dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, ¿qué van a hacer ellos? Que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, la convicción de saber quiénes eran ellos. Aquí no importa si Dios los guardaba o no los guardaba. ¿Sabe qué hizo Nabucodonosor? Se llenó de ira. Dice la Biblia que se demudó el aspecto de su rostro contra ellos. ¿Y sabe qué más hizo? Mandó a calentar el horno 7 veces más, de tal manera que las personas que ataron a estos hombres y que los arrojaron al horno murieron quemados por el calor que salió del horno. Y allá cayeron los tres. Eso dice la Biblia. Ustedes miran esto acá y dice que fueron atados en el versículo 21 con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Dios no los libró de que fueran echados allá. Y allá cayeron. Dice la Biblia en el 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Tendrían miedo? Quizás tendrían miedo, quizás estaban un poquito asustados, como quizás no. La Biblia nos enseña a no tener miedo a lo inevitable, a lo que nos tiene que pasar, al futuro que venga, a nuestro destino. Porque no importa cómo muramos, sino a dónde vamos a llegar. Eso es lo importante, eso sí nos tiene que dar miedo. Del resto no. Cuando el Señor dijo no os turbéis, se refería a eso. El futuro es oscuro. Esto pasará. Vendrán otras pestes peores. El coronavirus está mutando, está volviendo aún peor, una cepa peor. Pero nosotros debemos confiar en nuestro Señor. Ellos cayeron allá. ¿Qué es lo que me gusta de esto? Que cuando el rey miró en el versículo 25, él se dio cuenta que no habían 3 personas en el fuego. Habían 4. Y él se quedó sorprendido. Dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos. Ya no estaban atados. Me imagino que el calor dañó las cuerdas, las quemó. Dice, yo veo que se pasea en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Y él les habla. Y mire que el B4, ¿qué significa eso?
Muchas veces Dios no nos guarda de pasar por una mala situación, de una enfermedad, de una persecución, de una situación económica bien terrible. Dios no nos guarda, pero lo que nosotros sí tenemos que confiar es que el Señor nos va a acompañar. Él va a estar con nosotros ahí en la prueba. No la va a evitar, pero nos va a ayudar a pasarla. Es como cuando uno se casa. Uno se casa y no sabe que vienen problemas. Van a venir, es inevitable que no vengan problemas. Muchos dicen o creen de que eso no va a venir. No, cuando se da el curso prematrimonial, lo que hace uno es mostrarles la clase de problemas que van a tener dentro del hogar. No va a ser posible quitarlos, hay que pasarlos. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que Jesús va a estar con nosotros ahí. Jesús está con nosotros en medio de esta prueba. Jesús está con nosotros en medio de esta situación. En eso no tienen que tener miedo. No importa lo que venga, no importa la situación, no importa que esto se ponga peor, el Señor está con nosotros, está en medio de nosotros, se va a pasar en medio de nosotros. Así que ánimo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estar con aquel que nos acompaña en todo momento, con Jesucristo de Nazaret, en todo momento, en todo lugar, a orar, a hacer los devocionales. Como iglesia estamos haciendo devocionales todas las noches a las 8 de la noche. Así que esta noche hoy no va a haber, pero mañana lunes hay que empezar otra vez a las 8 de la noche. Entonces, ánimo, el pastor no puede estar con ustedes, el líder no va a estar con ustedes, familia no está con ustedes, sus padres quizás no están con ustedes, pero hay alguien muy importante que está con ustedes, Jesucristo de Nazaret. Él está ahí. No lo vemos, pero Él está contigo ahí en la sala, está en el cuarto, está en la cocina, está en todo lado. Él está ahí. Así que les animo a buscar del Señor. Me alegra mucho saludarles en esta mañana. Que tengan un bendecido día ahí en su casa. Y recuerden, el Señor nos sostiene, nos bendice, nos provee. Él es bueno y maravilloso. Bendiciones. Que tengan un feliz día.